para mí es algo que uno no entiende. Se llama libertad a los cautivos. Y vemos como Dios no se equivoca. Amén. Y la razón por la cual yo le dije, le voy a hacer una pregunta más. A veces no entendemos lo que es la libertad. Para nosotros la libertad es poder estar, es poder no estar encerrado en un lugar, es poder moverse libremente en nuestras obligaciones, en nuestros quehaceres, ¿verdad? Y pensamos que esa es la libertad, sin entender que nuestra mente puede ser cautiva, que nuestros pensamientos pueden ser cautivos, que aún nuestra forma de haber sido educado puede ser para nosotros una cautividad, que nuestra cultura o cualquier otra cosa puede causar de que seamos esclavos. Amén. Cualquiera de nosotros, mis amados hermanos, podemos ser esclavos de cualquier cosa que domina nuestra mente y nuestro entendimiento y todo nuestro sentir. Y cuando yo hablo de dominar, estoy hablando de cualquier cosa que realmente controla tu vida. Que sea un rencor, que sea un odio, que sea una mala experiencia de tu pasado, cualquier otra cosa que haya afectado tu vida y que sigue dominando todo tu ser, te hace esclavo de ese pensamiento. Amén. Algunos son esclavos de alguna doctrina, algunos son esclavos de cualquier otra cosa. Por eso que debemos de entender la magnificencia de Jesucristo en nuestra vida, porque Él vino a darnos la libertad que todos nosotros necesitamos. Amén. Entonces, para eso estableció una verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Amén. Por medio de la palabra podemos abrir nuestro entendimiento, podemos entender de que todas las cosas que en el pasado nos afectó, hoy Dios lo borró para que podamos ser libres. ¿Sabe quién no borra las cosas del pasado? Nosotros. Y mientras no borramos las cosas del pasado, seguimos siendo esclavos. Porque las experiencias del pasado siguen dominando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentires, ¿verdad? Y no podemos salir de ellas. Amén. Aún de nuestra forma de hablar, ¿verdad? Podemos ser esclavos de nuestra forma de hablar. Amén. Entonces debemos de entender que si Cristo vino a hacerme libre, ¿por qué entonces yo no puedo gozar de esa libertad? Es algo que tenemos que pensar y reflexionar. ¿Por qué no puedo gozarme en esa libertad con que Cristo me hizo libre? Porque todos nosotros deberíamos de estar llenos de gozo, llenos de alegría. Porque no podemos serlo, porque hay cosas que esclavizan nuestras vidas. Algunos son esclavizados por el trabajo, porque el trabajo los domina. Cualquier cosa que domina tu vida es tu maestro, es tu dueño. Algunos son esclavizados por los vicios de la vida, ¿verdad? Mientras tú no tienes el dominio propio, eres esclavo. Amén. Vámonos a entrar en la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Padre Santo, añade bendición, Señor, más bendición a esa palabra bendita tuya, mi Dios. Añade bendición a nuestras vidas, Padre Santo, y que lo que hemos de recibir hoy pueda completar la libertad en nosotros, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Jesús está hablando a los judíos. ¿Cuántos saben que los judíos se saben la Torah desde que son niños? ¿Verdad? Están hablando, no estaban a personas que no conocían la palabra de Dios. Están hablando a personas que sabían que eran descendientes de Abraham, pero lo estaba llamando en ese momento esclavos. Porque le estaba diciendo: si ustedes quieren ser libres, tienen que creer en mi palabra. De alguna forma le estaba diciendo: ustedes son esclavos de lo que como judíos han aprendido de la Torá o de lo que sea. Ustedes todavía siguen siendo esclavos de la ley. Ahora creen la palabra que yo les voy a decir, entonces van a ser libres. Entonces ellos dijeron: pero nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo tú dices que vamos a ser libres? Porque ellos entendían que para ser esclavo tenían que ser sujetados a alguien. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando estaba encerrado en la cárcel, no estaba siendo esclavo, no estaba siendo preso, porque estaba alabando y cantando su libertad, porque había creído en quién. Amén. Entonces Jesús le estaba diciendo a los judíos: yo soy su libertad. Y no, en esta mañana no está diciendo: yo soy su libertad. Porque si puedes depositar toda tu confianza, si puedes creer en mi palabra, esa palabra te va a dar la libertad que necesita tu alma. Amén, gloria a Dios. Entonces, debemos de entender, mis amados hermanos, que la libertad nuestra depende del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que impide de que seamos libres y podamos manifestar ese gozo de la libertad? Tómase un momento, agache su cabecita y dile: Señor, ¿por qué no puedo tener ese gozo sabiendo que tú me has hecho libre? Una mala experiencia, un rencor arraigado en mi corazón, costumbres y doctrinas aprendidas, comportamientos aprendidos, mi trabajo, las mentiras. ¿Cuáles son las cosas que dominan mi vida? Empiece a pensar: ¿cuáles son las cosas que están dominando mi vida de tal forma que viene a adueñarse de quien yo soy y ahora soy esclavo de ellos? Y diré: gracias, Jesús, porque tú eres mi camino a la libertad. Pero que no lo digan ligeramente. Díganlo con la convicción de que Jesús es el medio de nuestra libertad. Y que podamos empezar a creer en su palabra para que realmente podamos alcanzar la libertad con la cual Él nos ha llamado a ser libres. Amén. Primera de Corintios nos enseña, ¿verdad?, el apóstol Pablo, a la carta de
en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Y dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es el problema. Todas las cosas me son, pero dejarse dominar es el problema. Es la situación que nos agobia. Las deudas. Nosotros cuando tomamos prestado de alguien, nos hacemos esclavo de aquel que nos presta. Amén. ¿Por qué? Porque esa deuda nos domina. Aún algunos pierden el sueño y la paz a causa de las deudas. Amén. ¿Cuáles son las cosas que realmente nos dominan? Cualquier cosa que nos domina, dominar quiere decir que nos tiene sujetos. Y sujeto quiere decir preso. Y preso quiere decir esclavo. Entonces debemos de entender, mis amados hermanos, que ¿qué debo hacer para sentirme realmente libre? ¿Seguir cargando las cosas que me dominen? ¿O seguir cargando la cruz que me hace libre? Amén. Entonces, todas las cosas me son lícitas, pero no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, más no dejarse dominar de ninguno. Y dominar quiere decir que ya eso se apodera de ti, se adueña de ti, te posee. No eres libre. Por eso que en la palabra que acabamos de leer en el libro de Juan, dice: el esclavo no queda en casa para siempre, mas el hijo sí queda para siempre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte ahí en el versículo 35 de Juan capítulo 8? El esclavo no puede quedar en la casa para siempre, por cuanto tiene dueño, tiene quien le domina. Lo que sea que te domina, si no puede estar en la casa del Señor siempre, es porque está siendo dominado. Amén. Nosotros, como iglesia en este tiempo, tenemos servicio en ciertos días de la semana. Pero déjame decirte que en la iglesia antigua se reunían todos los días. Qué pereza, pastor. Se reunían todos los días como iglesia y compartían el pan, ¿verdad? En armonía. Vivían en libertad porque no eran esclavos. Amén. Porque ya su libertad, la libertad de la iglesia antigua, era Cristo. Habían encontrado la libertad en Cristo y se gozaban todos los días en la presencia de su Salvador. Ahora empecemos a pensar. Y voy a hacer la pregunta otra vez: ¿cuántos están libres acá? Se redujo la cosa. La primera se escuchó un gran amén. Ahora se escucha un amén tímido. ¿Cuántos están libres acá? Ah, ok. Porque hay que entender que el alma está libre. Amén, a causa de Cristo. En el libro de Tito, expresa en el capítulo 3, versículo 3, las cosas que antes nos esclavizaban. Amén. Dice: porque en otro tiempo éramos ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de ¿qué?
de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Yo no sabía eso. ¿Me están creyendo? Cuando nosotros éramos esclavos de ciertas cosas, por cuanto eran dueños de nuestra vida, nosotros podíamos llegar hasta aborrecer los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que se enemistó con su hermano, con un amigo o con una amiga porque le tomó algo prestado y no se le devolvió? Bueno, yo soy el único. Está bien. Pero de eso también Dios me perdonó y me hizo libre. Amén. A nadie le tomó nada prestado. Un zapato, una ropa, un dinero, y no se lo devolvió, ¿verdad? Y se enemistó con esa persona. No sabe lo duro que fui esclavo para ganarme ese pan y comprarme esa cosa. Y viene tú y me lo quita. Y ahora en la libertad con que Cristo nos hizo libre, viene aquel y nos pide la capa y le damos también el manto. Nos pide prestado y no pedimos que nos lo devuelva, porque nuestra libertad ya no es esta. Nuestra libertad es Cristo. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros seamos libres, y cuando realmente alcanzamos esa verdadera libertad, ¿sabe lo que va a suceder en nuestra vida? Siempre habrá una sonrisa de oreja a oreja. Porque las preocupaciones ya no van a existir, porque nuestras preocupaciones es a causa de las cosas que nos mantienen cautivos. Yo tengo que responder a eso, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo, ¿verdad? Y una cara de limón, como decía mi pastor. Hay personas que cargan una cara de amargura. Aquí no, gracias a Dios. Aquí todas las caras están alumbradas por el poder de la luz de Cristo. Amén. Pero uno va a ciertos lugares y uno ve una cara de limón y uno dice, pero ese debería de ser gozoso en Cristo Jesús. ¿Por qué no está gozoso? ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos disfrutar de esa libertad? Y saber lo que es disfrutar de una libertad quiere decir que estamos disfrutando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que hace la libertad, te da paz. Paz que sobrepasa todo el entendimiento del mundo. ¿Y ese por qué está contento? ¿No ve que el mundo se está acabando? ¿No ve que la situación se está poniendo pésima? ¿No ve que la economía? ¿No ve que el presidente? ¿No ve que no? Porque todavía somos esclavos de este mundo. Y cuando uno es libre en Cristo, aunque estemos en este mundo, nuestra libertad está en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, esa prédica realmente nació en mi corazón porque yo me hacía la pregunta, ¿por qué si todos nosotros, y hablando entre los ministros de la palabra del Señor, hemos sido libertados por el mismo Señor, hemos recibido el mismo pan, hemos bebido de la misma copa, ¿por qué hay división entre nosotros? Y llegué a esa conclusión de que todavía hay muchos que aunque están en el camino siguen siendo esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Esclavos de cierta doctrina que no se apareja a la doctrina del Señor Jesucristo. Yo digo, wow, ciertamente eso es. Porque si todos nosotros que no éramos nadie, que no éramos nada, hemos podido llegar a la presencia de la gracia de Dios por medio de un sacrificio hecho en una cruz para rescatarnos y redimirnos y hacernos libres de las ataduras del mundo, ¿por qué todos
nosotros juntos como ministros del Señor no podemos gozar de esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces, entendido de que todos nosotros en algún momento, todos nosotros llegamos en el camino del Señor con esa alegría, ese gozo, con ese primer amor. Diga primer amor. Pero ¿sabe lo que le pasa al primer amor? Te la roban. Porque ya cambian esa libertad que Cristo te dio y van infiltrando herejías, doctrinas de hombres, cosas aprendidas, situaciones, ¿verdad? Y entonces ya uno no está viviendo la libertad, sino está volviéndose a ser esclavos, donde ya no reina la presencia de Cristo, sino la presencia de una doctrina aprendida. Analizarlo bien. Todos nosotros que hemos sido libertados, de alguna forma astuta, el león rugiente anda alrededor buscando cómo robar tu libertad, cómo devorarte, cómo apoderarse de ti otra vez, y lo va a hacer de una forma sutil. ¿De qué manera el enemigo pudiera esclavizarme otra vez? Cuando realmente no estoy disfrutando la libertad en la plenitud. Cuando de mi libertad encuentro algo de que quejarme, en vez de dejar que Dios se encargue de todas las cosas. Y en mis quejas, ¿sabe qué hace cuando tú te quejas? El enemigo escucha. Dice, ahí es que lo voy a agarrar. Entonces le voy a empezar a enseñar una cosa, de manera que primeramente cuando te deja un poquito confundido y te lo repite otra vez, ya está medio confundido, y te lo repite otra vez, ya está fuera de la libertad y ha caído preso de algo aprendido. Y todos nosotros que hemos llegado en el camino del Señor estamos expuestos a eso. Porque en ese primer amor, por eso le dije, repita primer amor. Yo sentía ese gozo y ahora lo que siento es amargura. En ese primer amor yo sentía esa paz y ahora no reina la paz. Cuando el Señor Jesucristo nos llamó a paz, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué no hay gozo? Cuando no hay paz y no hay gozo, algo no está funcionando. Y hay que discernir, descubrir, investigar, a ver qué es lo que no está funcionando, que me haya robado la paz y la libertad. Entonces, el esclavo no queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. Vámonos a 2 de Pedro, para corroborar con lo que yo le acabo de decir. Capítulo 2, 1 en adelante. 2 de Pedro 2, 1 en adelante. Dice, pero hubo también falsos profetas. ¿Entre quién? ¿Entre quién? ¿Cuál pueblo? Nosotros. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, sutilmente, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Sigue. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué hace la verdad cuando lo conocemos?
nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando te roban la verdad, ¿qué viene a suceder? Se va la libertad. Amén. Y dice en el 3, ¿por qué? Por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Que parecen verdad, pero son fingidas. ¿Por qué son fingidas? Porque la intención no es edificar tu vida, es hacer mercadería contigo. ¿Me pueden entender en esta mañana? ¿Sabe en cuántos lugares ha entrado la herejía? ¿Sabe cuántas veces ha intentado la herejía entrar en esa casa? Y el Señor me permite discernirlo y echarlo fuera. Gracias y gloria a Dios. Pero ahí andan. Quieren entrar encubiertamente para hacer el daño, para robar nuestra libertad. Porque vienen a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Y a ver cómo es que, mira, ese pueblo, si alguno entra aquí y dice, no, ese pueblo está demasiado feliz. Mira cómo resplandece el rostro. No, hay que apagar esa luz, ¿verdad? Y lo van a intentar. Somos pocos, pero somos felices. Amén. Somos una iglesia de verdad. Nosotros compartimos como la palabra lo dice, ¿verdad? No hay manipulación, no hay palabras fingidas. Todas las palabras están en el sí, en el amén, y gloria a Dios por eso. Pero dice que sobre los tales no se preocupen, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No nos preocupamos. Vámonos en el versículo 17 y vamos a descubrir quiénes son esas personas. Dice, esos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿A quién? ¿A quién? A los que habían huido ¿de qué? Del error. A nosotros. Es a nosotros. Es atrás tuyo y atrás mío que están. Cuando vienen encubiertamente. Porque quieren robar esa libertad que Dios nos ha dado. Quieren robar ese gozo y esa paz que Dios nos ha dado. Allá pues, cada uno de ustedes, si quieren que le roben la paz y el gozo. Porque el día que tú no sientas paz y gozo, el día es porque te robaron la libertad. Es porque te robaron la libertad. ¿Cómo te robaron? Mira, aún en tus pensamientos. Cuando tú eres esclavo de tu pensamiento. Cuando tú piensas que la cosa es como tú crees que deben de ser. Y no lo pone en la balanza de la palabra de Dios para ver si es así. Aún en tus pensamientos puedes ser seducido. En tu descontentamiento puedes ser seducido. En la concupiscencia que hay en tu corazón puedes ser seducido. Amén. Sigue, 19. Dice, les prometen libertad. ¿Y son ellos mismos esclavos de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cómo uno puede ser vencido de alguno? Uno puede ser vencido de alguno cuando uno recibe un consejo malo y lo recibe como si fuera bueno.
Y como lo recibes como si fuera bueno, te hace esclavo de ese consejo malo, porque ese consejo te dirige la vida y te domina. ¿Por qué hay ese silencio? ¿Quieren que yo cambie la prédica? ¿No? Ah, bueno. Dice en el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca a la vara, a revolcarse en el cielo. Ahora, mis amados hermanos, el mundo llama esa situación un hombre descarriado. La gente dice, bueno, descarriado. Yo lo llamo que ha sido seducido, porque ha conocido el camino de la justicia y se ha vuelto atrás. Ha conocido. Y quiere decir, y conocer no quiere decir que lo aprendió, sino que hubo una relación, sino que hubo una vivencia. Porque nadie conoce algo si no ha estado allí. A mí mi mamá me decía cuando yo sabía, salía y llegaba, ¿con quién andaba? Con un amigo, y como mi memoria nunca fue tan perfecto, me dice, ¿cómo se llama? No me acuerdo, mami. A veces le decía que no me acuerdo por 2 razones, porque realmente no me acordaba, o porque yo sabía que no era un nombre reconocido, y que si no era un hombre reconocido, iba a recibir un castigo. Entonces eso me provocaba un olvido. ¿Verdad? Porque dice la palabra que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces debemos de aprender a escuchar a quién tenemos que escuchar y a no escuchar a quien no debemos de escuchar. Entonces lo que pretendía mi mamá era preservar en mí lo que me había sido inculcado dentro de la casa para no reunirme con cualquier persona, ¿verdad? Lo que en estos días se llama discriminación, ¿verdad? Para no corromper la educación que recibía en casa. Era tanto así que en mis años de 14 años fue que yo aprendí a hablar creol. Porque era prohibido decir una palabra en creol. Todo tenía que ser en francés. Entonces, si me relacionaba con alguien que no tenía la educación, me corrompía, ¿verdad? Y tenía que decir alguna palabra en creol. Dentro de la casa, las personas que trabajaban dentro de la casa tenían que hablar francés. Si decían una sola palabra en creol, eran despedidas. Así era. Entonces, realmente en las escuelas tenían que ser personas bien distinguidas, que no hubiera y no aceptaban a cualquier persona en la escuela. Bueno, en la escuela donde yo iba. Porque todos tenían que venir de familias reconocidas que practicaban solamente el francés, para que no se introdujera el creol. No era fácil. Cuando yo aprendí a hablar creol, yo tenía 14 años. Y escondido.
porque a mí me gustaba frecuentar la gente que me eran prohibidos. ¿Era bueno para mí? No era bueno. ¿Me ha ayudado a crecer? Sí, me ayudó a crecer y a desarrollar un comportamiento diferente, ¿verdad? Cuando la caída de Duvalier, en la caída de Duvalier, la mayoría de mi familia tuvieron que huir del país. Yo no tuve que huir. Yo me quedé. Porque como yo me relacionaba con las demás personas, a mí no me veían como una persona gloriosa. Por lo tanto, no me persiguieron, nunca me hicieron daño, porque yo compartía con todo el mundo. Pero mi familia, toditos tuvieron que salir del país, y yo me quedé. Entonces, de alguna forma, yo tenía una libertad que mi familia no tenía. Mi familia estaba esclavizado de las costumbres, de la educación que habían recibido, y seguían de generación en generación como esclavos, pensando que eran libres, pero realmente eran esclavos. O sea, el único que estaba libre, al que decían la oveja negra. Porque yo no seguía la costumbre, las cosas que se imponían dentro de la casa. Yo era el que me escapaba, ¿verdad? Iba y veía a los muchachos disfrutando de un buen fútbol, de un soccer, de balompié. Ahí, entonces, yo lo disfrutaba y no sé cómo yo no me iba a escapar para ir a jugar con ellos. Entonces jugaban con bolitas así en el piso lleno de tierra y llegaba yo en la casa lleno de tierra también. Y montaban cometas. Y todo eso me atraía. Y ellos tenían la libertad de hacerlo. Y nosotros encerrados dentro de nuestras costumbres, dentro de la casa, y nadie podía salir a disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Porque había que proteger un estatus. Y si me veían con lo que el mundo llama marginado, porque para Dios no hay excepción de personas, si algunos amigos de la clase social me veían con ellos, ya me tenían como rechazado y a mí no me importaba. Esa era la vida de mi juventud. Entonces, queremos saber si alguien es esclavo. Sí, muchos de nosotros somos esclavos de nuestra forma de pensar y de creer que la vida es como se nos inculcaron vivirla. Amén. Muchas cosas nos esclavizan. Todo lo que pueda robar nuestro gozo y nuestra paz se han adueñado de nuestra libertad. Por eso que no hay gozo. Amén. Entonces uno dice, ¿cómo Pablo y Silas podían estar cantando dentro de la cárcel? ¿Ah? Porque la cárcel no representaba para ellos una esclavitud o un encierre, porque su libertad era Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo en esta mañana? Gloria a Dios. Dice Romanos 6:16. Romanos 6:16 en adelante. Dice, pero no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuántos quieren ser esclavos de la justicia? Siervos de la justicia. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentéis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Cuántos sabían que la práctica que antes tenían representaban para ellos libertad? Pero realmente no era una libertad. ¿Sabe lo que he tenido que sufrir por pensar que esa era para mí libertad? Lo que he tenido que pasar, lo que he tenido que sufrir, los tragos amargos que me he tenido que beber, por pensar que la vida en el mundo era libertad. Amén. Entonces, así como yo pude usar mis miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, por la gracia y la misericordia de Dios, ha rescatado del mundo cenagoso, del lodo cenagoso, y haber sido traído a la luz admirable del Señor, hoy por su gracia y su misericordia puedo usar mis miembros para servir a la justicia de Dios. Y el Señor lo puede hacer con cualquiera de nosotros, si nos disponemos, porque Dios no fuerza a nadie. Todo tiene que ser de voluntad de corazón, como para agradar al Señor, no para agradar al pastor, porque el pastor no puede recompensar a nadie. La salvación de cada uno es individual. Yo no puedo hacer salvo a nadie, nadie me puede hacer salvo a mí. Es mi condición de vida con el Señor el que determinará mi salvación. Si dispongo de mis miembros para servir a la justicia, como lo dispuse para servir a la inmundicia, entonces Dios tomará en cuenta eso. Amén. Porque mientras yo sirvo a la justicia, no estoy sirviéndome a mí mismo, sino estoy sirviendo a aquel por lo cual Dios dio su vida. Amén. Dice, pero el fruto, pero ¿qué fruto teníais en aquella cosa de la cual ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. ¿Sabe? Realmente esos comportamientos que yo tenía antes son vergonzosos, pero los cuento no para que me avergüence, sino para glorificar a Dios, para dar a entender del lugar donde Dios me sacó, para glorificar a Dios. No porque me quiero recrear en mi pensamiento de las malas conductas que antes tenía, sino para la demostración de que nada es imposible para Dios. Porque ¿de qué modo, de qué forma pienso yo que podía salir de esa vida que antes vivía? Ninguna dirección, ningún enfoque, ninguna esperanza, ninguna fe, nada. Una vida perdida en un mundo de tinieblas, pero a Dios le plació hacer resplandecer su luz sobre mí y dio dirección nueva a mi vida. Y lo puede hacer con cualquiera que lo cree. Dice 20. Ya leímos 20. Dice 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Diga aleluya. Gloria a Dios. Estoy casi terminando. 1 Corintios 7:21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Cristo es nuestra libertad.
A Dios le ha placido sellar a cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre, le ha placido sellarlo con su Espíritu Santo. Lo mejor que podemos hacer, que mientras el pastor predica la palabra, dejar que el Espíritu Santo le dé el discernimiento. Porque si dejan que las emociones le den el discernimiento, se van a extraviar más y más. Pero si el Espíritu Santo toma el control en tu vida, para darte a entender lo que se está hablando, lo que estás predicando, no vaya a un corazón lleno de emoción, sino un corazón lleno del Espíritu Santo, cada día más va a ser libre. Cada día que pasa, cada día que recibas la palabra de verdad, implantada en tu corazón, discernida y filtrada por el Espíritu, vas a ir alcanzando mayor libertad. Porque la palabra de verdad es la que nos hace libre. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para terminar, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se convierten al Señor. No que cuando se conviertan al pastor, ni cuando se conviertan al vecino, ni cuando se conviertan al que está a tu lado. No se convierta a nadie. Conviértase al Señor para que se te quite el velo que te impida ver la verdad. Porque algunos dirán, no, es que yo pensaba que ese era cristiano y mira lo que manifestó hoy. Y lo que tú pudiste experimentar a través de esa persona que tú pensabas que era cristiano puede esclavizarte y alejarte de Cristo. Cristo es tu salvación. A Cristo tenemos que convertirnos para que realmente el velo nos sea quitado. Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Hay libertad. Hay que creer en Cristo y convertirse a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, Padre Santo. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la palabra que tú has traído a nuestros corazones. Como buen sembrador, Señor, he hecho lo que tú me has enviado a hacer, a sembrar la semilla. Te pido, Señor, que ninguna de esas palabras caiga en piedra, ni en pedregales, ni junto al camino, sino que caiga en buena tierra, Padre Santo, para dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Que esa palabra, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento para que provoque en nosotros la libertad y el gozo y la paz que todos nosotros estamos buscando. Las cosas del mundo no pueden dar, Señor, esa paz. Las cosas del mundo no pueden dar el gozo ni la libertad. Tú, Señor, nos haces libre. Tú tienes el poder, Señor, de darnos el gozo. Tú eres el príncipe de paz. Y contigo, Señor, estamos libres. No aferrándonos más a las cosas de este mundo, sino aferrándonos, Señor, cada día más a ti, a tu Espíritu Santo, mientras que disfrutamos de las añadiduras que tú nos permite tener en esta tierra. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual, Señor, ha sido predicado en esta mañana en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Preparemos nuestros corazones. Para tomar la Santa Cena hay que preparar los corazones.